la previa a lo que va a ser el contexto electoral de agosto y octubre, reactiva un tema que promueve fuerte polémica cada vez que se da en el marco de discusión, sobre todo cuando se discute en la coyuntura, ante un caso en particular y no ante el contexto social que implica, por ejemplo, la baja de la imputabilidad para menores de 14 años, algo que ha sido cuestionado por muchos estamentos judiciales, sociales, hasta la propia Iglesia ha salido a referenciar en este sentido. Sin embargo, la vicepresidenta y el diputado Massa han puesto nuevamente en debate esta realidad. ¿Define realmente la inseguridad de los argentinos bajar la imputabilidad? ¿Es tanta la presencia de los chicos en el delito que debe ser discutido este contexto? Estamos junto al juez de menores y familia, el doctor José Varela Lleuna. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Doctor, ¿es una discusión más en un marco electoral o le preocupa que estos debates se den sobre todo en la coyuntura y no en ámbitos idóneos donde se pueda poner realmente sobre la mesa estadísticas, realidad social? Sí, sin lugar a dudas, lo que preocupa es que cada vez que ocurre un hecho de estas características, como este suceso tan lamentable que se dio en la provincia de Buenos Aires. Lo recordamos, doctor, es el caso de la niña que fue, el niño que fue baleado con el papá. Exactamente. Y esto, vuelvo a reiterar, hechos que son terribles, que no implica el hecho que uno tenga una posición tomada con relación a la baja de imputabilidad, perder de vista a las víctimas, sino todo lo contrario. O sea, hay que estar y apoyar y estar siempre al lado de la víctima o de quien sufre un hecho de esta magnitud. Pero comenzar o el debate, hacerlo girar solo por el tema de la edad y puntualmente luego de un hecho que repercute de esta manera en la opinión pública es equivocado. Yo creo que es un tema que requiere un debate, como bien vos dices, de gente conocedora de la materia, de organismos sociales, de organizaciones que trabajan con niños. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Córdoba ya hace un tiempo que UNICEF viene haciendo un monitoreo también de todo lo que es el sistema penal juvenil, el tratamiento y demás, que hace que sin lugar a dudas, necesitamos un régimen penal juvenil integral, pero que fundamentalmente no pasa el tema cuando se habla de castigos, cuando se habla de penas, sino todo lo contrario, es trabajar sobre las políticas necesarias y los recursos necesarios para evitar que los hechos ocurran, para evitar que haya niños, que haya adolescentes en situación de vulnerabilidad, con patologías adictivas extremas y demás, que terminen en el delito, ¿cierto? O sea, no podemos empezar a tratar el tema, lamentablemente, siempre a partir de un hecho consumado, cuando tenemos una víctima. Tenemos que trabajar todos para prevenir, para evitar que ocurran esos hechos. Doctor, por lo que estuvimos viendo, hace mucho tiempo no se publican los números oficiales del delito en el país, pero se adelantó que en los próximos días se va a dar a conocer un informe que estarían preparando desde el Ministerio de Seguridad. Desde su experiencia, le preguntamos a usted, ¿cuál es la participación real que tienen los menores en los delitos graves? La participación real de menores en delitos graves, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la provincia, de acuerdo a la ciudad, a las características de cada conglomerado social, no superan en ninguna parte el 7% del total de los delitos. O sea que advertimos, por ejemplo, en la mayoría el promedio está en un 4,5%, un 5%, o sea que es una magnitud ínfima en el total de los delitos graves. Claro, en esos delitos, por ejemplo, se señalaba que en homicidio incluso es mucho menor la participación de los chicos. Totalmente. Tal es así que en Río Cuarto hemos tenido hoy una estadística inferior a un hecho de homicidio en los últimos 15 años, de menos de un hecho de homicidio por año. Y esto sería una tendencia que se estaría repitiendo en todo el país, o sea, muy poca participación exactamente. de los menores. Vuelvo a repetir, puede haber lugares expresamente donde haya o por allí determinados momentos, determinadas circunstancias que aparecen coyunturalmente, pueden repetirse o puede haber un mayor número, pero eso es lo que se mantiene, o sea que el grueso del delito cometido y de los delitos graves, hablemos que es lo que preocupan a la sociedad toda, si bien es cierto que en su inmensa mayoría son cometidos por personas jóvenes, pero no menores de edad, o sea, la franja etaria promedio que está incursa en la comisión de estos hechos graves oscila entre los 18 y los 22, 23 años.
Hay un déficit, doctor, también en lo que tiene que ver con la institucionalización de aquellos chicos que son punibles. Digo, pensemos de 16 años para arriba, que pueden, hay una intervención. Tienen proceso penal. Efectivamente. Sí. Que ya no solo que las cárceles evidentemente no están preparadas para un chico de 14 años, sino que incluso los procesos que hoy, o los lugares que hoy deberían ser espacios de recuperación o de contención de estos chicos, tampoco parecen ser los mejores ámbitos, ¿no? El Complejo Esperanza es una de las peores experiencias que uno puede imaginar que puede estar un chico en ese lugar, ¿no? Sí, sin lugar a duda, el Complejo Esperanza ha sido superador de cuestiones atroces, como existían antes directamente, que era la permanencia de un niño en una comisaría, hasta tanto se lograba alguna derivación o inserción en algún instituto, los viejos conocidos como reformatorios o instituciones que obviamente siempre fueron nefastos. El Complejo Esperanza ha sido superador de ello, pero sin lugar a dudas, como lo afirmas, nosotros tenemos una experiencia mucho más positiva de chicos que aún incursos en graves delitos han transcurrido su tratamiento tutelar en una institución como por ejemplo la Granja Siquem, acá en Río Cuarto, que no estando tipificada para trabajar con niños en conflicto con la ley penal, sino niños en situación de vulnerabilidad, en casos puntuales o concretos, han accedido a la propuesta nuestra por determinadas circunstancias y chicos que han estado incursos en la comisión, por ejemplo, de un homicidio, han transcurrido ese tratamiento tutelar exitosamente, se han reinsertado y hay un porcentaje de efectividad en ese tratamiento, tal es así que ninguno de ellos ha vuelto a reincidir en la comisión de delitos graves, los que pasaron en ese proceso con Patricia, Manuel y todo su grupo de gente por la Granja Siquem. Es decir, que con esta experiencia se puede mostrar que se puede, en un contexto diferente, con recursos humanos necesarios, trabajar en la prevención, trabajar en un contexto de un régimen penal juvenil que apunta fundamentalmente a evitar la sanción. Por eso cuando uno escucha por allí que se habla del castigo, de que sea igual el castigo al de los mayores, estamos obviando la ley penal juvenil, los tratados internacionales, nuestra propia Constitución, en cuanto a que aun cuando bajemos la edad de la imputabilidad, la última ratio, la última intervención, cuando ya se ha agotado todo, va a ser una pena o una sanción. Es la excepción. Nuestro régimen penal juvenil prevé que cuando este tratamiento tutelar, esta posibilidad de reinserción resulta positiva, se tiene la facultad del juez, inclusive a un declarado autor penalmente responsable del menor, de absolverlo de pena. Y dice la ley, excepcionalmente en caso de que resulte imprescindible se impondrá una pena. Es decir, por eso cuando se habla así someramente de castigo, aún en el caso de los adultos, nuestra Constitución dice que la finalidad principal de los establecimientos carcelarios y demás es la reinserción social, no son para castigo. ¿Cuáles cree que serían las consecuencias prácticas de reducir la edad de imputabilidad? Las consecuencias prácticas hoy, como tenemos el sistema, si todo pasara nada más que por bajar la edad de 16 a 14 años, simplemente habría más chicos sometidos a un proceso penal. Pero sino que pudieran ser sometidos a un proceso penal y llegar a una instancia de juicio y excepcionalmente a una posibilidad de pena, ¿cierto? Cuando el resultado de ese tratamiento tutelar y otros condicionantes que determina la ley así lo indicaran. Pero no habría, si no cambia, vuelvo a repetir, todo lo que es, tenemos un régimen penal juvenil donde dice, nos vamos a poner a trabajar en serio para que aquel chico que incurre en la comisión de un delito se pueda disponer de recursos humanos, de acompañamiento, de tratamientos, etcétera, etcétera, en lugares adecuados, que fortalezcan a ese chico, a ese grupo familiar y evitar la sanción, eso va a ser mucho más positivo y sin lugar a dudas iremos disminuyendo aún más la posibilidad de que haya niños o adolescentes que cometan delitos. Porque solo bajar la edad y así mañana vamos a tener, lamentablemente si es que así ocurriera, un chico de 12 años o de 11 años que llegara a cometer un hecho gravísimo, vamos a empezar a debatir si ahora hay que bajar la edad a los 12,
o a los 10. Yo creo que debemos poner todo el énfasis en las políticas, los gobiernos, en las políticas sociales, de salud, de educación, de contención, eso que se decía cuando en los avances del programa, de la postura de trabajar en la contención social de los sectores más vulnerables, de los chicos que están más expuestos a todas estas circunstancias, y de esa manera ahí sí vamos a reducir sustancialmente. O sea, tenemos que llegar antes, no tenemos que trabajar una vez que haya una víctima. O sea, lamentablemente sí, se podrá decir, bueno, sí, se aplicó una pena, se sancionó al que cometió tal delito, pero no ganamos nada, el daño ya está hecho. O sea, lo que tenemos que hacer es todos trabajar para evitar, para la prevención, para prevenir, para evitar que haya chicos que lleguen a esta instancia del delito. Doctor, aprovechamos su presencia. Hoy se conoció la libertad de Adriano Massimino, que el joven que iba en un automóvil colisionó a Eneas Agüero, le provocó la muerte, este caso que ya ha tomado resonancia nacional. Hay muchos capítulos como el de Massimino y Eneas Agüero en el país, sí, muchísimos, que han tenido suertes dispares. Ha habido casos, no sé, más emblemáticos, más conocidos, como el de la Guina Barrio, o como puede ser el caso del Mini Cooper en Córdoba. Sí. Usted en aquel momento tomó la decisión de que debía permanecer detenido, ahora la Cámara ha resuelto que puede estar en libertad. ¿Cuándo se fija o de qué manera se fija? ¿Cuáles son los parámetros que terminan determinando que una persona puede permanecer en libertad en casos como este? ¿O en qué porcentaje hay una discrecionalidad del propio juez? Hoy, por ejemplo, el fallo fue de 2-1, ¿no? Sí, hay un criterio ya sentado, o sea, me tocó, antes que nada quiero aclarar que, como bien decían, yo soy juez de niñez, violencia familiar y penal juvenil, que excepcionalmente me tocó suplir al juez de control en esta instancia, y como juez de control tuve que intervenir en la primera oposición que se realizó a la defensa a la prisión preventiva dictada por el fiscal respecto de este chico Massimino. Las pautas, si bien existe un criterio jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia, en cada caso puntual, de acuerdo al hecho y demás, que es lo que se conoce como el riesgo procesal, es decir, la posibilidad de evitar, de eludir la acción de la justicia, que es lo fundamental que se evalúa en ese momento, bueno, de acuerdo a los parámetros y a los elementos probatorios que tiene la causa, son los criterios con los cuales se resuelve esta situación, pero como bien dice, o sea, hay un margen, esto fue hoy, o sea que no conozco en absoluto ni siquiera los votos de los vocales de la Cámara del Crimen que resolvieron esto en calidad de Cámara de Acusación, pero sí, o sea, hay una cuestión de tal es así que, como dice, el fallo no fue unánime, sino que hubo uno de los jueces que se inclinó o mantuvo un criterio. Son distintas instancias y fundamentalmente distintas instancias y distintas garantías en el proceso a los fines de determinar, pero hay una cuestión madre de la cual no es nada automático donde uno dijera, porque cada uno, si bien hay una jurisprudencia expresa que tiene nuestro Tribunal Superior de Justicia, fundamentalmente en esta materia, en lo que son la posibilidad de que un imputado permanezca en libertad o permanezca detenido durante la tramitación del proceso, la interpretación de cada caso concreto y de acuerdo a los elementos o al material probatorio que existe en la causa es lo que lleva a un magistrado determinado a resolver en uno u otro sentido. Y a su modo de ver, el hecho de que Massimino haya abandonado el lugar del accidente no funciona como un antecedente para evaluar una preventiva o no. Yo eso ya lo evalué en su momento cuando tuve que, me tocó como juez de control resolver la situación en ese sentido. De allí en más, obviamente, y vuelvo a repetir, no, yo lo hice excepcionalmente, siendo mi función la de juez de niñez, o sea, en el marco del derecho penal también, porque soy también juez penal juvenil, pero uno lo resolvió de esa manera y veo ahora que, bueno, la Cámara del Crimen ha adoptado otro criterio en discrepancia a uno de los vocales que
no me corresponde ni puedo hacer ninguna merituación al respecto, habida cuenta yo haber intervenido en la causa, ¿cierto? Igualmente, doctor, más allá del caso de Massimino, cada vez están más expuestos cada uno de estos fallos, porque son temas de fuerte conmoción social, de mucho debate social. Y acá hablamos de un joven que atropelló a una persona y luego se dio a la fuga, esta persona murió en el caso de Eneas, pero en cualquier otra circunstancia. Los jueces hoy están muchos más expuestos al debate de la sociedad, y aquello de que solamente hablan a través de los fallos es cada vez más difícil. Bueno, habló hoy también el juez Andrés después del fallo, haciendo su fundamentación de por qué había resuelto en este caso la excarcelación. Pero digo, están mucho más expuestos hoy los fallos de los jueces. Seguro, ¿no? Y está bien que así sea, o sea, porque, más allá de la reserva que hay que tener, del respeto, el apego a la ley, a las partes, a la sociedad, o sea, nuestra función, hace que, está bien, es un principio fundamental ese que ha guiado toda nuestra formación y demás, de que los jueces hablan por sus sentencias, pero hay circunstancias que, como dicen ustedes, o sea, son de interés social, conmocionan a la comunidad, y amerita sin ningún tipo de problemas que cada uno pueda explicar o pueda fundar o pueda dar una explicación a la sociedad que pueda ser tomada, puede ser comprendida por unos aceptada, por otros no, más allá de la cuestión técnica, jurídica, que eso ya es otra materia, pero todo lo que hace a la cuestión social, bienvenido sea que pueda ser puesto en conocimiento y la sociedad los conozca y nos conozca a nosotros, o sea, como seres de carne y hueso que somos quienes tenemos en nuestras manos muchas veces o casi siempre, en estos casos tan conmocionantes, estas decisiones tan trascendentes, ¿no? Doctor, más que amable, muchísimas gracias por favor, por ayudarnos a participar de este debate que no se cierra en estas circunstancias, porque a veces las coyunturas políticas, los hechos, como usted señalaba... Sí, y por supuesto, y habrá quienes opinen diferente y es tan respetable, o sea, pero uno tiene una formación, sobre todo en esto que fue la convocatoria del tema de la baja de la edad en imputabilidad, y la experiencia y el tiempo transcurrido en ver que estas cuestiones no son mágicas y no se solucionan solamente por disminuir la edad, vamos a tener mayor seguridad y demás, que es lo que reclama la sociedad, ¿cierto? Por eso apelamos a su idoneidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.